Según Sigmund Freud, el padre del psicoanalismo, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Y ni siquiera sabemos quién es Sigmund Freud. Pues bueno, hoy vamos a desenmascarar un poco a Sigmund Freud gracias al texto Grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud de Erich Fromm. Entonces, dice Erich Fromm ya en su introducción que con el objeto de apreciar plenamente la extraordinaria importancia de los descubrimientos psicoanalíticos de Freud, se tiene que empezar por comprender el principio en el que se funda. Esto es, no podemos expresar este principio sino mediante la verdad. Dice Fromm, ya se puede ver esto mediante el Evangelio y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Y de hecho, bueno, esta idea no es nada nueva. Esta idea se encuentra, como bien dice Fromm, en Buda, en Sócrates, Spinoza, Hegel, Marx. Ahora, para el pensamiento budista, por ejemplo, la ilusión, que es vista como ignorancia, es, junto con el odio y la codicia, uno de los males de los que el hombre se tiene que liberar si no quiere permanecer en un estado de anhelo que necesariamente le causará sufrimiento. Esto Nietzsche lo sabía muy bien y a lo que ellos llaman estado de anhelo, Nietzsche va a llamar esperanza. Por eso dice Nietzsche que la esperanza es el peor de los males de los hombres, porque es este anhelo, esta necesidad, esta ilusión, esta ignorancia. Muy bien. Ahora, eh, vamos a pensar algo. La filosofía está construida por muchos pensamientos y no vaya usted a creer que el budismo es único y excepcional, o la cristiandad, o el catolicismo. No, 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 no. La filosofía toda la filosofía, podemos decir, es ecléctica. ¿Qué quiere decir esto? Toda la filosofía retoma ideas de muchas otras partes y reconfigura su propio pensamiento, pero el budismo tiene cuestiones filosóficas y así consecutivamente. Ahora, el budismo no combate la alegría y ni siquiera los placeres del mundo, siempre y cuando estos no provengan del anhelo y la codicia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ser hombres ascéticos. El hombre codicioso no puede ser libre ni feliz, por supuesto que no, porque incluso la codicia del conocimiento conlleva a la arrogancia. Es un esclavo de cosas que lo dominan. El vicio y la virtud en extremo nos dominan. Tanto vicio nos dominan, tanto alcohol, tanta droga, tanto amor, tanto consumismo, pero también tanto conocimiento nos domina. El proceso de despertar de las ilusiones es la condición para que haya libertad y para librarse del sufrimiento que la codicia necesariamente produce. La desilusión es una de las condiciones, fíjese usted bien, para poder llevar una vida que sea la que más se acerque al desarrollo pleno del hombre. Esto es, tenemos que quitarnos estas puertas de la percepción, como diría Blake en el video pasado. Si no lo ha visto, véalo, para poder comprender la verdad. Ahora, si nosotros queremos llevar una vida que sea lo que es, ya también tenemos otro video. Por eso tiene usted que ver los videos y tiene que ver este canal. Hugo von Hofmannsthal dice, para poder entender lo que es, sin duda alguna no podremos reconocer todos los bemoles de la vida, pero para tratar de entender lo que es, tenemos la poesía, tenemos la ciencia, tenemos las artes. Entonces hay que desilusionarnos para entender lo verdadero. Bien, en este sentido, para decirlo como Spinoza, al modelo de la naturaleza humana. Hay que conocer la naturaleza del hombre, de carácter menos central y radical, por, digámoslo así, inmaculado con una idea ídolo Dios. Tenemos una idea de lo inmaculado, de lo supremo, un ídolo Dios. En este sentido es el concepto de la verdad. Ahora, el concepto de Dios es un concepto superior, es un concepto elevado, es un concepto bien terminado, el último que tenemos, el ídolo, por ejemplo. Este concepto de la verdad tiene forzosamente a su vez un concepto de la desilusión. Ya lo hemos dicho, para comprender la verdad necesitamos una desilusión. En la tradición cristiana y judaica. Ahora, pero es que cuando estas religiones establecieron fórmulas de transacción con el poder, esto es interesante, no pudieron evitar el traicionar a la verdad. En las sectas revolucionarias, la verdad pudo ocupar de nuevo un lugar prominente, ya que lo que les dio todo su empuje fue el poner de manifiesto la contradicción existente entre el pensamiento y la práctica del cristianismo. Esto se entiende muy bien en el sentido en que podemos pensar en un René Descartes. Cuando René Descartes instaura el subjectum, la subjetividad, tiene que traicionar a Dios y dice, no, Dios que se quede allá,
y entonces el hombre va a hacer su verdad, es lo que está diciendo Fromm. Bien, en muchos aspectos las enseñanzas de Spinoza se parecen a las de Buda. El ser humano que se deja llevar por impulsos irracionales, esto es afecto pasivo, es necesariamente aquel que tiene ideas inadecuadas acerca de sí mismo y del mundo, es decir, aquel que vive con ilusiones. Nosotros, los que queremos conocer la verdad, necesitamos estar desilusionados. Los que se guían por la razón son los que han dejado de ser seducidos por sus sentidos, por lo bestial, y siguen los dictados de los dos afectos activos, que son la razón y la valentía. Primeramente, la razón es la búsqueda de la verdad y la valentía de confrontar esta misma verdad. De hecho, la valentía es necesaria para poder solicitar la desilusión. En este sentido, Marx está dentro de la tradición de aquellos para los cuales la verdad era la condición para llegar a la salvación. Bien, aunque tengo mis asegúnes con el pensamiento de Marx, al finalizar, pues no podemos negar que Marx funcionó como un gran teórico. Entonces, pues bueno, hay que estudiarlo, hay que entenderlo para después poderlo criticar. Ahora, toda su obra no consistió primordialmente en presentar la imagen de lo que sería la sociedad buena, sino que fue una crítica implacable de las ilusiones que le impiden al hombre construir una buena sociedad. Tal como lo dijo Marx, uno debe destruir ilusiones para cambiar las circunstancias que requieren de ilusiones. Si algo bueno tiene Marx es la frase cuando decía, la religión es el opio del pueblo. Es algo que yo podría rescatar, pero trataré de ser un poco objetivo más que subjetivo. Entonces, vamos a leer lo que dice el maestro Fromm. Freud pudo haber formulado la misma oración como lema apropiado para una terapia basada en la teoría psicoanalítica. Amplió enormemente el concepto de verdad. Para él, para Freud, la verdad ya no se refiere a lo que creo o pienso conscientemente, sino también a lo que reprimo porque no deseo pensar en ello. Aquí viene la primera idea. Freud, ¿qué decía? Que existe una verdad ilusa, una verdad, vamos a decirlo así, que me somete a el consciente, a lo que veo, pero es una verdad ilusa. ¿Cuál sería la verdad verdadera? Yo sé que existe un pleonasmo ahí, pero vamos a decirlo así como un recurso literario. ¿Cuál es la verdad verdadera? La ilusión verdadera es aquella que tiene la ilusa, que es la consciente, más la no ilusa, que es la inconsciente. Por eso la importancia del inconsciente. Bien, la grandeza del descubrimiento de Freud radica, como ya hemos planteado, en que ha ideado un método para llegar a la verdad que trasciende aquella que el individuo cree que es tal, la que nosotros conocemos. Esto lo logró al descubrir los efectos de la represión y correspondencia con ellos, las racionalizaciones. Ahora, demostró empíricamente que el camino que conduce a la curación radica en el discernimiento verdadero de la estructura mental propia y, en consecuencia, en la desrepresión. Tenemos que, digamos así, si estamos deprimidos, tenemos que desrepresionarnos. Ahora, esta aplicación del principio, el principio fundamental filosófico de que la verdad libera y cura, es el gran logro de Freud. La verdad os hará libres. Ya habíamos planteado Juan 8:32. Freud, quizás el mayor, aun cuando su aplicación de tal principio sufrió muchas, por supuesto, después de Freud hubo muchas distorsiones y con frecuencia produjo nuevas ilusiones, lo que este libro pretende desenmarañar o presentar, dice Fromm, es una forma detallada los descubrimientos más importantes de Freud, al mismo tiempo, y por eso lo retomo, que se va a tratar de demostrar en qué lugares y de qué manera el pensamiento burgués, tan característico de Freud, ha estrechado y a veces incluso oscurecido sus descubrimientos. Puesto que mi crítica de Freud tiene su continuidad propia, no puedo evitar, al tener que referirme a lo que he manifestado con anterioridad sobre el particular. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir Fromm, hay cosas positivas en Freud, pero también cosas que no son ciertas. Entonces, vamos a darle parte a la lectura del primer capítulo de este texto de Erich Fromm, que se llama justo Las limitaciones del conocimiento científico. Aquí vamos a entender cómo la verdad también tiene algunas cuestiones que van en contra de la búsqueda de este fin último o de esta desilusión. Ya vamos a empezar a plantear términos un poco freudianos. La desilusión es necesaria para poder entender la verdad. Bien,
Esto lo habíamos planteado ya con William Blake, ¿no? En las puertas de la percepción, si estas puertas de la percepción fueran depuradas, los hombres verían el mundo tal y como es, infinito. Para poder conocer, incrustemos un poco el pensamiento de Freud a Blake, para poder conocer este mundo infinito necesitamos desilusionarnos. Entonces, ahí está la cuestión. Bien, la razón por la que toda teoría nueva presenta necesariamente fallas. ¿Por qué presentan fallas los nuevos paradigmas? Y que conste que no hemos hablado en este canal de Samuel Thomas Kuhn. Bueno, no podrán tener éxito nuestros intentos por comprender el sistema teórico de Freud. Es complicado, es muy extenso y tampoco es tema de este canal. Al igual que ocurriría con la obra de cualquier otro pensador sistemático, a menos que reconozcamos que todo sistema, ya de hecho hay teóricos de los sistemas, tal y como lo desarrolla y presenta su autor, es necesariamente erróneo. Eso ya lo hemos venido diciendo muchas veces. La historia, la filosofía, la disciplina científica no se puede estudiar de manera lineal, sino caleidoscópica, desde distintas aristas. Y no nos damos cuenta de las razones por las que esto es así, ya lo hemos dicho, porque tenemos una linealidad. Y no es que se deba a falta de ingenio o falta de virtud, creatividad o autocrítica por parte del autor, sino que ocurre a causa de una contradicción fundamental e inevitable. ¿Cuál es esta contradicción fundamental e inevitable? Por un lado, fíjense bien, el autor tiene algo nuevo que decir, algo que nunca antes se ha pensado ni dicho. ¿Será del todo cierto? Yo no estoy tan de acuerdo con Fromm. Tengamos cuidado. Nada surge de la nada. En este sentido, lo planteado por Freud tuvo que surgir de algo y ya habíamos dicho que el planteamiento de la verdad no es nuevo. Entonces, aguas con Fromm. Bien. Ahora, al hablar de novedad, sin embargo, uno la coloca meramente en una categoría descriptiva que no hace justicia a aquello que lo, digámoslo así, que lo esencial del pensamiento creativo tiene. Este último, el pensamiento creativo, es crítico porque elimina ciertas ilusiones y se acerca más a la toma de conciencia de la realidad, amplía el dominio de la conciencia del hombre y vigoriza el poder de su razón. Vamos a decirlo así, el pensamiento crítico elimina ciertas ilusiones y se acerca más a la toma de la conciencia. Eso es verdad. Ya hemos dicho que para poder encontrar la verdad necesitamos la desilusión. Ahora, el pensamiento crítico y por ende creativo tiene siempre una función liberadora por su negación del pensamiento ilusorio. Esto ya lo hemos repetido. Ahora, por otro lado, el pensador tiene que expresar, es como el poema surge del poeta, perdón, pero el poema surge por sí mismo por necesidad. Por tanto, la expresión del pensador es por necesidad su pensamiento nuevo en el espíritu de su época. Si lo pensamos bien, todos los que estamos ceñidos en un siglo pensamos que nuestro siglo es el peor. Y esta no es una idea mía, porque ya reitero yo que nada surge de la nada. Esta es una idea del maestro Ortega y Gasset. Decía Ortega y Gasset, todos los que han vivido en cada uno de sus siglos piensan que su siglo es el peor, pero esto sucede con todos, entonces no nos preocupemos. Los que hoy pensamos que vivimos en el peor siglo de la humanidad, el próximo que viva en el siglo XXII y en el siglo XXIII va a pensar lo mismo de su siglo. Entonces, no tengamos cuidado en ello. Ahora, las distintas sociedades poseen distintos y diferentes sentidos común. Ahora, tengamos cuidado, el sentido común, se ha dicho ya, es el peor de los sentidos porque ni es común ni es sentido. El sentido común no es más que la tergiversación de una idea colectiva. El sentido común es la idea errónea y yo diría incluso que la vox populi termina por convertirse en una falacia que se llama falacia ad populum, falacia al pueblo. Podríamos decir, es que porque siempre ha sido así y porque toda la vida se ha desarrollado de esa manera, tenemos que seguir igual, por sentido común, quién sabe. Porque si nosotros pensáramos así, amigos nuestros, que yo sé que usted no piensa así, pues seguiríamos pensando que la Tierra es plana, el sentido común, y el sentido común, reitero, no es fundamental para la verdad. Ahora, estas distintas categorías del pensamiento y sobre todo distintos sistemas de la lógica, toda sociedad tiene su propio filtro social, esto es cierto, a través del cual solo pueden pasar ciertas ideas, conceptos y experiencias. La verdad del mundo no se construye con sentido común, eso es a lo que quiero ir. El sentido común, elimínelo usted de acá, bórrelo, quítelo, porque, me gusta mucho esta frase, solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible.
De mentes solemnes no se ha conseguido nada. Las mentes críticas, las mejores mentes de los siglos son mentes perturbadas, porque son mentes que no poseen sentido común. Ya les digo yo que aquí Fromm nos iba a dar a tole con el dedo. Ahora, aquellos que no tienen que permanecer necesariamente inconscientes pueden tomar conciencia cuando, a causa de cambios fundamentales en la estructura de la sociedad, en este famoso filtro social, cambia también. Ahora, los pensamientos que no logran pasar a través del filtro social de una determinada sociedad en una cierta época son impensables, ¿no? Es como, está loco, diría después Michel Foucault, van a ser los anormales y, desde luego, también indecibles, lo que no debe ser nombrado, el oculto, ¿no? Y sobre todo borrados, ya cuando la Inquisición tocaban a tu puerta, Torquemada tocaba a tu puerta y a la hoguera, como pasó con Giordano Bruno, es lo impensable, lo indecible, ya digo yo que solo de mentes trastornadas surge lo extraordinario. Al común de las personas, las pautas de pensamiento de esta sociedad que vamos a determinar como establecida les parecen simples y lógicas. A estas pautas de pensamiento de sociedad fundamentalmente distintas se las considera ilógicas o definitivamente carentes de sentido. Cuando una sociedad, seguramente muy menor, no está acorde con la idea de la colectividad, vamos a decir que esa sociedad, ese grupo de personas están en un error, vamos a tacharlas porque no pasan nuestro filtro social. Este filtro social tiene que ver mucho con estas categorías de la moral y de la ética. Amigos míos, tenemos que atravesar estas categorías falaces de la moral y la ética, muy necesarias, por supuesto, pero muchas veces crean un filtro social que no permite ver la verdad. El filtro social, moral, ético, son estas puertas de la percepción que tenemos que tendrían que ser depuradas, como bien decía William Blake. Bien, ahora, en este último análisis, por la práctica de vida de cualquier sociedad a la que nos refiramos, sino que también quedan fijos ciertos contenidos del pensamiento. Estar fijo cierto pensamiento es como una costumbre. Ahora, tomemos como ejemplo la idea convencional de que la explotación entre seres humanos es un fenómeno normal, natural e inevitable. La explotación entre seres humanos es un ámbito natural. Regresemos a la filosofía del Estado. La conformación de este sería el estado naturaleza. Un fuerte domina a un débil y por tanto lo vuelve su esclavo. Ahora, vamos a pensar que este axioma es válido. ¿Qué pasaría? Para un miembro de la sociedad neolítica en la que cada hombre y cada mujer vivía de su propio trabajo de manera individual o en grupos, tal afirmación hubiera sido impensable. Al tomar en consideración la totalidad de su organización social, la explotación de unos seres humanos por otros hubiera sido una idea insensata, ya que aún no existía el excedente de que hubiese convertido en aquí no es, no, ya que no existía el excedente que hubiese convertido en cosa sensata el emplear a otros, porque claro, contemplaban la colectividad, el desarrollo de todos a favor de todos, de la comunidad. Si una persona hubiera obligado a otra a trabajar para ella, esto no habría significado que aumentaba la cantidad de mercancías producidas. Lo único que hubiera ocurrido es que el patrón, el jefe, se viera obligado a la ociosidad y al aburrimiento. Esto es, yo te pongo a trabajar a ti para que yo me pase acá durmiendo y soñando, ¿verdad? Es lo que dice Fromm en esta idea, en este pensamiento. Ahora, pongamos otro ejemplo. El de las muchas sociedades que no conocían la propiedad particular en el sentido moderno, sino solo los bienes funcionales. Estos bienes funcionales al final pues eran instrumentos, como las herramientas que pertenecían a una sola persona, puesto que era ella quien las usaba, pero que se compartían de inmediato con otros cuando se las necesitaba. Ahora, debemos de entender algo. Este planteamiento va a tener mucho marxismo. Entonces, no nos salga urticaria. Hay que comprender ideas marxistas para poder después criticarlas, tranquilos. Aquello que es impensable es también indecible, dice Fromm, y la lengua no posee una palabra para expresarlo. Es lo inconmensurable, lo indecible. Hay lo innominable, mejor dicho. Hay muchos idiomas que no cuentan con el verbo tener y tienen que indicar el concepto de posesión mediante otras palabras. Por ejemplo, con la construcción ello es a mí. No eso es mío, sino ello es a mí, que expresa el concepto de propiedad funcional, pero no privada. Privada en el sentido de latín privare, privar, es decir, bienes de cuyo uso, vamos a decirlo, estos usos están
privados a todos los demás, excepto a su propio dueño. Pero ¿qué no la idea ya es una propiedad privada? ¿Qué no lo que yo ahora estoy diciendo es de mi propiedad? Vamos a tener cuidado. Bueno, vamos a continuar. Ahora, si esta propiedad privada les es inhabitable a todos ustedes, excepto a mí, hay muchas lenguas que al comienzo no poseen la palabra tener, pero durante su desarrollo y debemos suponer con el surgimiento de la propiedad particular adquieren tal verbo tener. Esto lo cita Fromm en Benveniste de 1966. Y un ejemplo más, en Europa durante los siglos X u XI, el concepto de un mundo sin referencia a Dios era impensable y en consecuencia una palabra como ateísmo no podía existir, no pasaba el filtro social. El propio lenguaje se ve influido por la represión social. Claro, el lenguaje es dinámico, ojo aquí, por la represión social de ciertas experiencias que no encajan en la estructura de una sociedad determinada. Los idiomas difieren porque diferentes experiencias son reprimidas y por ende inexpresables. Ahora, lo inexpresable nos tiene una nota al pie de página Eric Fromm. Dice, hago aquí a un lado un problema de índole totalmente distinta, el de la posibilidad de expresar experiencias del sentimiento, sutiles y complejas, mediante el lenguaje, lo cual solo se puede intentar con la poesía. ¡Ah! Amigos nuestros, ya vimos y ya entendemos por qué previamente hablamos de poesía. Dense cuenta de algo, los videos que más o menos les trato de dar, de delegar, pues que ustedes los puedan tener ahí en el YouTube, tienen un sentido. Primero vimos a Octavio Paz, luego ya vimos, por ejemplo, a Charles Simic, hoy estamos viendo a Sigmund Freud mediante Eric Fromm, y ya vemos por qué, porque estamos viendo una linealidad sin seguir una linealidad. Dense cuenta de lo maravilloso que estamos haciendo. Bueno, así el pensador creativo tiene que pensar en los términos de la lógica. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. De las pautas de pensamiento, de los conceptos susceptibles de ser expresados desde nuestra cultura. Ahora, hay que tener mucho cuidado. El aristotélico tomismo, el surgimiento de la verdad mediante estas concepciones lógicas, ya la había deconstruido René Descartes, entonces no es del todo cierto lo que dice Fromm. Esto significa que aún no se posee la palabra adecuada para poder expresar lo que no sabemos expresar. La consecuencia de ello es que el pensamiento nuevo, tal como él lo ha formulado, resulta una mezcla de aquello que es verdaderamente nuevo y del pensamiento convencional al que se trasciende. Sin embargo, el pensador no está consciente de su contradicción. Los pensamientos convencionales de su cultura son incuestionablemente válidos para él. Ya lo ha de plantear Jean-Paul Sartre. La sociedad nos hace algo y con eso que nos han hecho nosotros hacemos algo de nosotros. Y por lo tanto, él mismo se da muy poca cuenta de la diferencia entre lo que hay de creativo en su pensamiento y aquello que es puramente convencional. Esto me parece rescatable de Fromm. Fromm plantea, ¿tú crees que lo que piensas es novedoso? Pues no, porque esto que tú crees no es sino una deformación ilusoria, que es positivo, ya dijimos que lo ilusorio es positivo porque nos arroja la verdad, es una deformación ilusoria positiva de una idea nueva que tú dices, ah, eureka, lo he encontrado. No, simplemente tomaste ideas de costumbres viejas y las innovaste, pero no por ello eres un excelso expositor, ¿verdad? Claro, su atributo tiene, que es el pensar. Solo con el proceso histórico, cuando los cambios sociales se refieren a los cambios de las pautas de pensamiento, se hace evidente qué aspecto del pensamiento de un pensador creativo era verdaderamente nuevo y hasta qué punto su sistema no es más que un reflejo del pensamiento convencional. Si logra pasar el filtro primeramente, eso ya es un gran éxito, porque el filtro es impresionante. Ahora, esto va a corresponder a sus seguidores que viven dentro de un distinto marco de ideas el interpretar al maestro, haciendo la distinción entre sus pensamientos con originalidad y aquellos que fueron convencionales, así como tenemos que analizar, digámoslo así, las contradicciones que aparecen entre lo nuevo y lo viejo, en vez de tratar de armonizar las contradicciones inherentes a un sistema con todo tipo de subterfugios. Ahora, lo que podemos nosotros comprender ahora, que parece muy rebuscado Fromm, pero pues es bastante sencillo, es, primero, para entender la verdad necesitamos desilusionarnos, quitarnos las puertas de la percepción, depurar estas puertas de la percepción. Ya lo hicimos, ok, tenemos que pasar el filtro de las costumbres en las que vamos a estar arraigados. Yo como mexicano,
yo como hablante del castellano, del español, ya estoy espectorado en este mundo. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso que la sociedad hizo de mí? En una idea de Jean-Paul Sartre, pues voy a hacer algo nuevo, voy a innovar, pues hagamos un video de YouTube. Ahora, ¿qué me hace diferente a mí de los demás? Pues seguramente nada, seguramente incluso lo hago mal, pero no importa, porque estoy haciendo una diferencia, estoy desilusionándome. Ahora, ¿qué tanto va a funcionar? Ah, pues existe un proceso de revisión de un autor. Ustedes lo tienen que hacer. Ustedes involuntariamente al verme ya están haciendo una revisión de mí, de un autor. Claro que en este caso pues no soy un autor tal cual porque no estoy diciéndole mis ideas, pero sí estamos entendiendo las ideas de otros. Entonces es como una paráfrasis metida en el análisis de un autor principal, que en este caso va a ser Sigmund Freud, mediante Eric Fromm. ¿Se dan cuenta cómo tres cuestiones se meten entre mis comentarios, entre los de Fromm y posteriormente el análisis de Sigmund Freud? Entonces esto se va a poner interesante. Ahora, esta revisión de su autor en la que se hace la distinción entre los elementos esenciales y nuevos con respecto a los contingentes, a los que ya existían, condicionados al tiempo, por supuesto, es en sí mismo el producto de cierto periodo histórico que influye en la interpretación. Es lo que pasó, por ejemplo, vamos a pensar, si yo les planteo la idea de dos hombres aparentemente a caballo que se perfilan hacia un molino de viento, ¿quién es? Si lo ven en un cuadro. Pues cualquier persona me va a decir, oye, eso es Don Quijote de la Mancha. ¿Y quién creó a Don Quijote de la Mancha? Les podía preguntar yo, ay, quién sabe, no sé. Pues Miguel de Cervantes, ¿verdad? Pero la idea de Miguel de Cervantes trascendió. Es lo que está diciendo Fromm. Vamos a revisar si la idea de Miguel de Cervantes era tan digna, tan fuera de lo esperado, que pase los filtros. Ojo, pasar filtros dentro del arte, dentro del conocimiento, no es solo pasar el filtro de nuestros contemporáneos o coetáneos, no, es pasar el filtro de gente que ni siquiera nos va a conocer en vida, justo con lo que pasó con Cervantes. El Quijote de Cervantes ha tenido que pasar tantos filtros para llegar a nuestra actualidad y sigue vigente, lo que quiere decir que efectivamente, una vez que se contrapone respecto a las ideas contingentes de la época Cervantes, como su idea fue tan trascendental, entonces quiere decir que esta revisión del autor fue verdadera. Fíjense bien. Ahora, algunos de los elementos de esta revisión van a quedar como verdades. En el caso de Cervantes o cualquier otro autor, Shakespeare, el propio William Blake que aquí ya he citado, a saber, en aquellos casos en que se libera la teoría de los grilletes, evidentemente van a dessujetarse a la que tenían sometida al anterior pensamiento convencional. Esto Thomas Kuhn lo va a manejar como un cambio de paradigma. Ahora bien, en el proceso de la eliminación crítica de las teorías previas o anteriores, nosotros que vamos a tener una, vamos a decirlo así, aproximación a la verdad. Vamos a pensar lo siguiente y creo que se va a entender muy bien. Piensen que esto es un paradigma. Esto es un modelo, que un modelo no es sino una representación de la realidad. Bueno, pues supóngase lo siguiente. Esta realidad ya no cabe en este modelo. Esta es la verdad del mundo, ya no cabe en este modelo, ya no lo representa. Viene una ciencia extraordinaria, nos dice Samuel Thomas Kuhn, y creamos otro modelo muy parecido al anterior porque debemos de partir de algo. Partimos de este modelo, creamos este modelo y entonces ahora vemos si la verdad, la realidad, empalma con este modelo. Ya entró. Entonces, no es que este modelo se deseche completamente, no, es muy parecido a este, pero cambian. Y al cambio a esta ciencia extraordinaria lo vamos a llamar cambio de paradigma de uno a otro. Un modelo nos expresa mejor la manera en que la realidad es. Es lo que está diciendo Fromm. Espero que se haya comprendido un poco más. Bien, ahora, cuando esto sucede, en este proceso de eliminación crítica de las teorías anteriores, esta es la teoría anterior, vamos a hallar una aproximación más cierta de la verdad, pero no encontramos esta ni la podremos encontrar en tanto la fuerza y las contradicciones sociales exijan la falsificación ideológica, en tanto a la razón del hombre se vea dañada por pasiones irracionales que tiene su raíz en la falta de armonía y en la irracionalidad de la vida social. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la gente está cegada, si la gente no piensa por sí misma, de repente venimos con este modelo, continuamos con este, y de repente, por alguna razón
que ahora mismo no nos importa, la gente de repente empieza a creer que tendremos que regresar a este modelo, pues este modelo puede verse un poco más robusto. Evidentemente vamos a ver que ahí van a entrar los anteojos, pero pues ya vamos a encontrarnos con lo grotesco, con lo vulgar, ya no con lo acabado, con lo perfecto, sobre todo con lo perfectible. La ciencia por eso tiene algo de asombroso. ¿Qué es lo más asombroso de la ciencia? Que se reconoce como falible, se reconoce como incierta. La ciencia te dice, aquí está tu modelo. Este modelo en este momento te justifica la verdad, pero si fallo, no te preocupes, puede volver a existir una reforma y un cambio de paradigma. La fe no. La verdad absoluta de Dios no tiene esta condición, por tanto, el hombre es perfectible y Dios no. Dios es toda perfección. Bien, ahí están las dos contraposiciones para que usted en casa pues lo termine de pulir. Ahora, solo en una sociedad en la que no haya explotación y en la que, por ende, no haya necesidad de hipótesis irracionales para encubrir o justificar la explotación, en una sociedad, fíjense bien, en una sociedad en la que las contradicciones fundamentales hayan sido resueltas, esto es imposible, esto se llama utopía, toda sociedad va a poseer contradicción, estén resueltas y en la que la realidad social haya sido reconocida sin distorsión, podrá el hombre hacer uso pleno de su razón. Pero pues ya no habría necesidad, porque el hombre piensa y razona para poder entender el mundo. Si nosotros no tenemos estas puertas de la percepción, ya vamos a conocer el mundo tal y como es, para qué vamos a necesitar razonar? Entonces ahí también no estoy tan de acuerdo con Fromm, pero ya en casa ustedes me dirán. Entonces podrá distinguir la realidad de manera no distorsionada, es decir, como verdad. En otras palabras, la verdad está históricamente condicionada, depende del grado de racionalidad y de la ausencia de contradicciones que haya dentro de la sociedad. Aquí hay cosas rescatables, eso sí es cierto. Toda sociedad tiene contradicción, estoy muy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que se puedan depurar por completo las contradicciones, porque primeramente nosotros somos una propia contradicción. En un mundo cada vez más expandible, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué somos finitos? Ah, porque realmente no somos finitos, amigos míos. Lo que se muere es esto, lo que se muere es la carne, lo que se muere es el cuerpo, lo que se muere es la tumba, como en términos de Platón, el cuerpo es la tumba del alma, no completamente el cuerpo. Ahora, yo no sé si se llama alma, espíritu, lo que se llame, pero hay algo que va a seguir existiendo. Vamos a trascender, tal y como la idea de El Quijote. Estos filtros de la sociedad se van a seguir pasando hasta pues la inmortalidad. El hombre solo puede captar la verdad cuando sabe normar su vida social de una manera humana. Pero ¿qué es esta manera humana? Ya en los próximos capítulos nos vamos a decir con una cuestión muy interesante que es una manera digna y racional. La manera humana de vivir tendrá que tener dignidad y sobre todo raciocinio, sin temores y por ende sin codicias, para decirlo haciendo uso de una expresión política religiosa. Solo en la era mesiánica se podrá reconocer la verdad hasta donde sea reconocible. La era mesiánica tiene un contexto evidentemente religioso, sobre todo en el judaísmo, porque es esta edad de oro en donde todos vamos a tener justicia, vamos a tener la libertad de pensar, vamos a estar sin temores y por tanto vamos a poder construir una verdad última o acabada. Vamos a terminar por ahora el video para no hacerlo tan extenso. Vamos a continuar posteriormente con el capítulo 2, que son las raíces de los errores de Freud. Ya nos vamos a meter en Freud. Entonces, resumen rápido sobre Erich Fromm para poder después entender a Freud. Para poder reconocer la verdad, necesitamos una desilusión, necesitamos entender el mundo tal y como es y por tanto necesitamos decir, esto no es la verdad, esto no es la verdad nos es vedada. No tengamos esperanza alguna, como diría Nietzsche. Bien, ahora, una vez que se tenga en consideración una verdad, el hombre que se atreva a poner esa verdad necesita filtros. ¿Cuál es el primer filtro? El filtro social, moral, ético. Pero ojo, el que se defina como verdad algo no necesariamente lo convierte en verdadero, necesita filtros, eso está muy bien entendido. Ahora, si pasa estos filtros, entonces ya se aproxima a una verdad. Pero ¿qué va a pasar con el hombre que promueva la verdad? Pues va a ser tachado irremediablemente de anormal, porque no va a estar justamente en el plano vamos a decirlo así, no va a estar en el plano vertical que la sociedad ha construido, no va a estar en el plano lineal que todo el mundo, es como por ejemplo, este es un libro, este es otro libro y este es otro libro que tengo, de hecho aquí estoy rodeado de puros libros, son libros, bueno,
De repente va a llegar alguien y va a decir, no, 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 no. Eso de los libros ya no es la verdad, ahora la verdad es esto. Y aquí vamos a tener libros. Si no pasa el primer filtro, que es el filtro, por ejemplo, de los más conservadores, entonces, pues, esa verdad no va a ser completa. Pero si logra aprobar, si logra trascender esta verdad y este filtro, lo que vamos a tener es que a ese que promueve la verdad lo van a tachar de loco. Esto ya lo dice Michel Foucault. Entonces, todo lo que no entre dentro de lo normal va a ser anormal y por tanto tiene que ser aplastado. Y eso lo vamos a ver después. ¿Dónde va a quedar este aplastamiento? En el subconsciente, en el inconsciente. Y ahí se va a formular la idea de Freud, que posteriormente vamos a entregarles en otro video. Espero que no haya sido tan enredado. Vamos a ir poco a poco desmitificando al maestro Freud de mano de Erich Fromm. Por ahora eso es todo. Sigamos haciendo filosofía, sigamos leyendo poesía, sigamos haciendo algo de nuestra vida y seguramente sigamos desilusionándonos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.